Bien, señores, buenas noches. Tengan todos ustedes, ante todo, las disculpas y sobre todo agradezco vuestra comprensión. Obviamente, algunos siempre vale el comentario y la razón por la que uno debe justificar. Lamentablemente estamos en esta capital que es impredecible respecto a las distancias. Quien les habla también es un funcionario público. Lamentablemente el evento me refiero respecto al tránsito, porque el evento en sí es positivo. Ustedes sabrán dentro de lo que es la Junta de Gobernadores. Obviamente está dentro de mi área de trabajo, difícil de salir por esa zona. En fin, pero estamos acá con las ganas, las mismas que me llevan a compartir con ustedes ideas. Quien les habla, Antonio Pérez Saavedra Carruitero, abogado de profesión, con más de 18 años de experiencia en temas de contrataciones públicas, a compartir pues en esta sesión que me ha correspondido y que me da la posibilidad de poder compartir con ustedes las ideas y sobre todo pues permitirme pues de dejarles algunas ideas, algunos conocimientos que le puedan contribuir a ustedes que están también en el campo logístico. Bien, la sesión de hoy nos toca el módulo tercero, correspondiente justamente a lo que son consideraciones previas en cuanto a la elaboración de el requerimiento técnico mínimo, que a su vez comprende otras sesiones que van a ser referidas a la elaboración de términos de referencia. Recuerden, términos de referencia para servicios, especificaciones técnicas que corresponden para los bienes, y hablaremos también en una sesión particular lo que corresponde a los términos de referencia para consultorías, ¿no? Importante conocerlo. Ok, ante todo quisiera saber, Leo, ¿no me están escuchando bien? Porque obviamente el sistema virtual, nos lleva a que basta con que uno me esté escuchando bien y lamentablemente quiere decir que los demás tienen problemas técnicos. Es así, solo uno es el indicador que me puede decir que está bien. Esperemos que todos tratemos de evitar que tengan teléfonos al costado de su computadora, tengan abiertos otros sistemas que no van a ayudar a tener justamente la rapidez del acceso al archivo que ustedes ya están visualizando. Bien, entonces vamos a iniciar la sesión solo indicando algunas pautas que corresponden a la sesión misma, que es mi método pedagógico. Primero, señores, soy respetuoso de vuestra coordinación y de alguna manera de las condiciones que fija la organización, que es la administración. Vamos a respetar las 2 horas de sesión y no se trata de cantidad. De todos modos me va a quedar muy corto el tiempo, pero por lo menos van a ser las 2 horas que vamos a tratar de desarrollar la sesión de hoy. ¿Ok? Espero vuestra comprensión, espero vuestra disposición, ¿no? Y su, de alguna manera, atención, pues, que es lo más importante. En lo otro, ustedes pueden hacerme la consulta escribiéndola. Yo estoy leyendo todos los saludos, les agradezco a todos ustedes. Ok, y la clase sí efectivamente está grabada. Y estoy dando respuesta a una pregunta porque es lo que yo quiero. También con la disculpa de todos, señores, yo suelo plantear que me siento la necesidad de absolver la consulta que me hagan, cualquiera que sea y quien sea, porque presiento que el compañero no va a llegar con la misma atención, con la misma inquietud que todos. Qué mejor que absolverle la consulta y de esa manera pues tratar de que todos vayan a la par, ¿sí? Entonces, en este caso, como no es presencial, considero que no van a tener ningún miedo, ningún temor en hacerme consultas. Escríbanlas, señores. No piensen si están dentro del tema o no.
hagan su consulta nomás, yo me voy a sentir muy contento y en realidad tengo la obligación de absolverle esas consultas. Bien, señores, luego de esta breve introducción, corresponde pues señalar ya el tema que nos trae los requerimientos técnicos mínimos. Ok, en primer lugar es importante señalar, ustedes ya conocen, de repente la introducción de toda la primera sesión correspondiente a las gestiones de compras públicas, que el marco legal que va a regular o que contempla todo el aspecto de contrataciones públicas está referido al decreto legislativo 1017, ¿ok?, que es la Ley de Contratación del Estado, y su reglamento, que viene a ser el Decreto Supremo 138 del año 2008, no, 184, perdón, del año 2008 de Economía y Finanzas, ¿no? Es el Decreto Supremo 184 del 2008. Ahora, ¿por qué es importante conocer el marco legal? Porque, señores, en el marco legal se dictan las reglas, están todas las disposiciones que permiten, obviamente, poder invocar ante las situaciones que nos surgen dentro de lo que corresponde a las contrataciones públicas. En cuanto al requerimiento, es importante señalar que la norma establece, me refiero a la norma, la ley de contrataciones que hemos referido, y su reglamento refiere el artículo 12, 11, 12, 13, en lo que corresponde a la ley, de igual manera, en lo que corresponde a su reglamento, sobre determinadas condiciones o determinados parámetros que debe considerarse para la elaboración del requerimiento técnico mínimo. ¿Ok? Quiere decir que no establece un procedimiento muy claro, detallado, específico, para poder elaborar el requerimiento. Aunque hay que reconocer, señores, que el requerimiento viene a ser, en mi parecer, el aspecto más importante que debemos conocer todos aquellos que manejamos contrataciones públicas. Porque, señores, va a ser el punto de partida para todo proceso de contratación. Es el requerimiento lo que abre, ¿no?, lo que abre justamente el expediente de contratación. Ahora bien, cuando nos referimos a la ley, tenemos que invocar el artículo 13 de la ley, en donde nos da pues ciertas pautas respecto a qué considerar en las características técnicas de los bienes, de los servicios y las obras. Recuerde que bienes, servicios y obras constituyen pues los tres objetos que uno utiliza para efectuar una contratación, ¿no? Entonces, por ese lado, pues tenemos el artículo 13 de la ley, y por el lado del reglamento tenemos el artículo 11, a ver, veamos, el artículo 11, que nos permite, pues, también determinar las características técnicas de lo que se va a contratar, pero nos da ciertas pautas, nos da parámetros, no nos da, señores, todo lo necesario para elaborar un requerimiento. Ello se va desarrollando a partir de todo lo que uno va dando lectura a lo que corresponde toda la disposición legal. ¿Ok? Por ese lado, pues, señores, nos vemos muchas veces impedidos de que haya un solo formato, ¿no?, de lo que corresponde a elaborar requerimientos técnicos mínimos. Entonces, lamentablemente partimos pues de unas limitaciones. Sin embargo,
Sin embargo, ya es importante decirlo, señores, el organismo supervisor de contrataciones del Estado, que es el OCE, el año 2013, en el mes de diciembre, publicó una resolución, la número 423, y ustedes pueden tomar nota, la número 423, por la cual regula internamente un instructivo para elaboración de términos de referencia correspondientes a servicios, para la elaboración de especificaciones técnicas para bienes y también dicta disposiciones para los términos de referencia en servicios de consultoría. Pero esta resolución, señores, que aprueba el instructivo, solamente es para uso interno, me refiero del mismo OCE, que es el organismo supervisor. No es de uso obligatorio de todas las demás entidades. Simplemente fue un punto de partida, fue decirlo, ellos se constituyeron como pioneros en elaborar un instructivo de esta magnitud que permite a las demás entidades recoger ciertas pautas. Miren qué interesante es esto. Y esto es lo que yo le transmito también a ustedes. No se trata, señores, de que uno quiera descubrir lo que ya está descubierto. No, me refiero de que si hay entidades que de alguna manera nos llevan en algún momento alguna ventaja elaborando algún instructivo, qué mejor, señores, con las tecnologías de hoy que tenemos acceso a la información, podamos recoger lo que más se adecua a la realidad de la entidad. De tal modo, pues, que en este caso, señores, particularmente, y tengo entendido que otras entidades han recogido ese instructivo del OCE y ha permitido, pues, tener todo un formato o una estructura de lo que debe tener como mínimo la elaboración de un requerimiento. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar. Tenemos pues la idea de lo que es el requerimiento técnico mínimo. En la imagen que nos trae, es importante pues hacer notar que existe un comunicado que fue publicado el año 2013 en el mes de noviembre, el comunicado 11-2013-OCE/PRE de Presidencia, por la cual pues se determinaban las responsabilidades, miren qué importante es el término, responsabilidades y rendición de cuenta por la determinación y modificación de las especificaciones técnicas de bienes y términos de referencia de servicios. En lo que nos trae, yo he querido tener solamente, o he querido recoger solamente lo que nos va a permitir a nosotros comprender qué tan importante es un requerimiento y quién, señores, es el responsable de determinarlo, el responsable de elaborarlo. ¿Y por qué es primero importante conocer esto? Porque nosotros sabemos, bueno, y con la disculpa del caso, entiendo que deben haber también proveedores, pero estoy hablando primero en el ámbito de los funcionarios, de los servidores públicos. Sabemos pues que en las entidades muchas veces se le atribuye todo lo que corresponde a contrataciones públicas al órgano encargado de las contrataciones, es decir, al órgano de abastecimiento o al órgano de logística. Sin embargo, señores, hay que colocarnos, hay que fijarnos según las etapas que comprende un proceso de contratación para poder determinar actores y a su vez funciones, competencias, acciones, la actuación misma de esos actores. ¿Se dan cuenta? Porque no solamente el órgano encargado de las contrataciones actúa en un proceso de contratación. No, señores. La pregunta que yo debería hacer en primer lugar es, ¿dónde nace la necesidad? Alguien que me lo diga.
¿Dónde nace la necesidad? A ver, señores, nadie se atreve a decirlo. La necesidad, señores, exacto, señor Aranda. Miren que el señor Zabaleta también, miren qué importante que ustedes conozcan que la necesidad surge en el área usuaria. Y como surge en el área usuaria, señores, por sentido común, por lógica, tenemos pues que plantear que el área usuaria es la que determina su necesidad. ¿Y qué es determinar su necesidad? Quiere decir, es describirla, es de alguna manera fijar las condiciones, las características del bien, del servicio, de la obra, que permita justamente atender esa necesidad. Para entender mejor voy a llevar un caso, que es la vida cotidiana. Nos puede suceder a nosotros. Tengo un familiar, vamos a poner el ejemplo, que, bueno, me da una buena noticia. Como todos nosotros tenemos familiares que nos dan buenas noticias, y esas buenas noticias pues están en que viajan. Entonces me dice, oye, ¿sabrás que viajo pues a Norteamérica? Y bueno, me voy de paseo. Entonces uno pues quiere aprovechar el viaje de ese familiar, de ese amigo, en fin. Y lo primero que hace es, oye, ¿me puedes traer, digamos, por ejemplo, una prenda, vamos a decirlo, unas zapatillas, ¿no? Es lo que uno suele requerir. Entonces, señores, ¿qué hacemos nosotros para satisfacer nuestra necesidad? Me refiero, nosotros es porque me estoy poniendo en el lugar como si fuera el área usuaria. Yo tengo la necesidad, yo soy área usuaria. ¿La necesidad de qué? De zapatillas. Pero hasta ahí nomás queda, no. Porque si yo solamente me encargo zapatillas, en efecto, me puede traer zapatillas. Pero ¿me traerá las que me gusten? ¿Me traerá las que me queden? ¿Me traerá las más cómodas? ¿Se dan cuenta? Miren lo que yo voy manifestando. Me traerá las que me gusten, es decir, las características. Me traerá las que estén acorde con mi economía, condiciones. Me traerá oportunamente las zapatillas que me sean útiles. Entonces, todo eso, señores, yo estoy obligado a describirle, porque la persona que me va a comprar no tiene por qué estar adivinando ni estar entrando a un ámbito subjetivo de poder tratar de adivinar lo que mejor me satisface. No, señores. En el campo de las contrataciones públicas es similar. El área usuaria tiene que determinar con la mayor exactitud las características y además las condiciones. Miren qué importante es, no solamente las características que son propias del servicio o del bien, sino también las condiciones, es decir, todo lo que rodea, cuándo lo quiero, ¿no? Forma de entrega, cómo lo quiero, ¿no? ¿Cuánto debería costarme? ¿Cuánto de garantía requiero? Sí, ¿qué pasa si se malora en el transporte? Seguros. ¿Se dan cuenta? Todas esas condiciones que no solamente, señores, de alguna manera, pues, requerimos de un bien o del servicio de la obra en cuanto a características, también lo que rodea. Entonces, es el área usuaria. Miren el énfasis que yo le estoy poniendo. Señores, y esto no lo digo yo. Lo dice el comunicado 11 que ustedes tienen a la vista. Discúlpenme, pero ustedes pueden leerlo o ampliarlo. ¿Qué dice? Numeral 1. Determinación de las especificaciones técnicas y términos de referencia. Está hablando ya de dos. Está hablando
especificaciones técnicas para bienes y términos de referencia para servicios. Es bueno tener el lenguaje de las contrataciones claro. Vuelvo a repetir. Especificaciones técnicas, cuando se refieren como tal, estamos hablando de bienes. Y cuando hablamos de términos de referencia, vamos a señalar a los servicios. Entonces dice, vamos a dar lectura, que es muy interesante el comunicado, que es lo que recoge lo que la ley nos dice, que es la correcta interpretación. La determinación de las especificaciones técnicas, términos de referencia y o sea, conjuntivo y disyuntivo, condiciones mínimas del objeto de convocatoria de un proceso de selección. Señores, ese subrayado de esa frase que continúa no es mío, viene en el comunicado y dice, es de exclusiva responsabilidad de la dependencia, es decir, el área cuyas necesidades pretenden ser atendidas. ¿Me estoy refiriendo a quién? Al área usuaria o de aquella dependencia que, dada su especialidad, canaliza requerimientos formulados por otras dependencias. Lo vamos a explicar. Por ejemplo, ¿quién consolida los útiles de oficina? Es una sola área, que es almacén. Otra dependencia que pueden concentrar o consolidar requerimientos de una misma naturaleza puede ser, digamos, por ejemplo, el área de informática. Entonces, se dan cuenta lo importante que es precisar y señalar que el área usuaria es la única y exclusiva responsable de elaborar su requerimiento. ¿Ok? De tal modo que es ella, sin deslindar responsabilidad, de que tiene que elaborar su requerimiento. Entonces, vamos a comenzar pues reiterando esa idea, esa primera idea muy importante, señores, que es el área usuaria quien determina, quién elabora su requerimiento. Bien, importante idea, señores, conocer. ¿Y qué es un requerimiento técnico mínimo? Vamos a conocerlo como tal. El requerimiento técnico mínimo, señores, como su palabra mismo lo dice, es una solicitud. Si tú requieres, solicitas, pides. Entonces vamos armando la idea ya con los elementos que lo estamos dando. Si requerimiento viene de requerir, viene de solicitar, entonces solicitar que conlleva a una solicitud ya dentro de lo que es una formalidad. ¿Quién realiza esta solicitud? El área usuaria. ¿Para qué? Para atender sus necesidades de bienes, servicios. ¿Ok? Entonces, consolidemos pues la idea con los elementos ya recogidos. Muy fácil, señores. Ante la pregunta, ¿qué es un requerimiento técnico mínimo? Tendríamos que decir que es una solicitud, ¿no?, que realiza toda área usuaria, obviamente las dependencias orgánicas que constituyen una entidad pública, para atender sus necesidades de bienes y servicios. ¿Ok? ¿Por qué es técnico mínimo? Técnico porque obviamente hay aspectos que rodean propiamente a la descripción del bien, del servicio, aspectos técnicos, y mínimo porque, señores, cuando se realiza la contratación no se puede contratar menos de calidad, menos de cantidad sobre lo requerido, sino que también podría mejorarse, pero no menos, no menos. Entonces,
Es un requerimiento técnico mínimo la solicitud que realiza toda área usuaria para atender sus necesidades, en este caso que vamos a hablar de bienes y servicios. Bien, ¿queda claro? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, señores? Bien. Ok, me quieren preguntar, a ver. Ok, no se preocupen, ¿no? Yo les agradezco mucho que precisen, pero, a ver, ¿alguien tiene alguna inquietud? Los comunicados de la OCE, ¿ok? ¿Qué fin tienen? Ok, los comunicados muchas veces nos hacen recordar lo que ya está contemplado y que muchas veces se está omitiendo y precisando cuál es la correcta aplicación. Eso es mucho el sentido de los comunicados. Es como un recordatorio que nos dicen, señores, se les recuerda que el artículo 13 de la ley, que el artículo 11 del reglamento establece que los requerimientos deberán ser elaborados por el área usuaria. ¿Ok? Son importantes y debe considerarse lo que manifiestan y lo que señalan. ¿Ok? Bien. Me preguntan, ¿comunicado vienes a hacer aclaraciones a la normativa? Claro, aclaran muchas veces, pero no es que dispongan, no es que modifiquen, simplemente dan alcances, brindan digamos, precisiones, ¿no?, sobre determinado dispositivo o sobre determinada condición legal. Es importante, pues, que ustedes puedan, de alguna manera, considerarlo, ¿no? Bien. Había hecho la introducción de la sesión invocando la normativa vigente. Reitero, señores, las contrataciones públicas están regidas, están reguladas, están normadas por el Decreto Legislativo 1017, que es la Ley de Contratación del Estado, y el Decreto Supremo 184 del año 2008 de Economía y Finanzas, que aprueba el reglamento de esta Ley de Contratación del Estado. Ambas disposiciones, señores, voy a también decirlo con el énfasis que corresponde, están vigentes. Y digo están vigentes porque sabemos que el año pasado, el 11 de julio, salió publicado la Ley de Contrataciones del Estado, la Ley 30.225. Sin embargo, señores, esta ley aún no entra ni está en vigencia. ¿Ok? No entra ni está en vigencia. Obviamente porque todavía no ha salido publicado o aprobado, perdón, su reglamento. En la medida que se publique el reglamento debidamente aprobado, habrá un tiempo posterior en la que la ley y este mismo reglamento entren en vigencia. Sin embargo, reitero pues que es la ley de contrataciones y su reglamento que se encuentran vigentes. Me preguntan, ¿la nueva ley tendrá muchos cambios? Tiene muchos cambios. Quizás el más notorio, le llamo yo, del análisis que he hecho, es el lenguaje que va a utilizar. Van a cambiar ciertas expresiones, no lo voy a confundir. Recuerden, esto está publicado en el OCE también, la nueva ley, y los mecanismos de contratación, en fin. Pero al final la esencia misma es una, ¿no? Hay un proceso de contratación y obviamente teniendo una base con la normativa vigente les va a ayudar a ustedes a comprender esta nueva normativa.
nos preguntan, ¿y para qué fecha se estima que se publicará el reglamento? En verdad, no me atrevo a decir una fecha. Quizás por algún razonamiento lógico podría yo decir que de todas maneras va a salir publicado antes de diciembre. Y es por una sola razón que yo concluyo. Cada año que se inicia los 1 de enero, que es el año fiscal en una entidad pública, se inicia con un nuevo plan anual de contrataciones, ¿ok? Que es el instrumento de gestión, ya lo habrán leído, lo habrán entendido, ya se los habrán explicado, por el cual pues se consolidan todas las contrataciones que se deben realizar durante ese año fiscal. Obviamente, de acuerdo al cuadro, de acuerdo al formato, hay tipos de procesos de selección, entonces se consolida pues según lo que la norma determina. Ahora bien, si existen cambios en la nueva ley, obviamente va a influir, va a incidir sobre el plan anual. Entonces, quiere decir que el plan anual que se deba aprobar debe estar acorde con la nueva normativa, de tal modo pues que ya contemple los nuevos tipos de procesos de selección, que no se van a llamar procesos de selección, se van a llamar procedimientos de selección, de tal modo pues que se comience a ejecutar correctamente. Entonces, yo intuyo que debe ser entre noviembre y diciembre que se publique para que entre en vigencia en enero. Es un razonamiento personal, vuelvo a decirlo, pero esperemos. En tanto, concentrémonos con lo que nos trae, porque, señores, ¿dónde radica la importancia de conocer esta normativa que algunos dirán, pero ya va a ser derogada, ya no va a estar en vigencia? Porque, señores, todo lo que surja, todo lo que se haga, en mejores términos, todo lo que se haga dentro del marco normativo que ustedes están apreciando, se harán hasta el final. O sea, es decir, serán reguladas hasta que se cierre el expediente de contratación. ¿Con qué se cierra el expediente de contratación, señores? A ver, ¿con qué acto cerramos el expediente de contratación? ¿Nadie? La buena pro es el proceso de selección. Ah, ¿ven? ¿Con la firma del contrato? No, señores, porque la firma del contrato inicia, en todo caso, la ejecución del mismo y hay prestaciones. He dicho el expediente de contratación. Ya les he dicho con qué se inicia. ¿Con qué se inicia? Con el requerimiento. Y va a terminar, señores, con todo lo que decíamos nosotros a fin de mes. ¿Qué esperamos con ansia a fin de mes? Con el pago. Con el pago, señores. Exacto. El pago es lo que cierra el expediente de contratación. De tal modo que, como les vuelvo a decir, pues, hasta esa acción, todo lo que pueda suceder tiene que estar sujeto a la normativa con la cual se dio la convocatoria o se efectuó el proceso de contratación. ¿Estamos claros? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Ninguna? Bien. Seguimos entonces. A estas dos normas es importante añadir y contemplar, para el caso de requerimientos, el reglamento de organización y funciones que debe tener cada entidad. ¿Por qué es importante el ROF que le conocen? Porque a partir del ROF se puede identificar qué áreas tienen determinada función
qué áreas desarrollan, según su competencia, determinadas acciones, ¿no? De tal modo, pues, que permita identificar a qué área también le correspondió realizar tal requerimiento. Por ejemplo, al área de informática le va a corresponder elaborar todo lo que corresponda a los temas informáticos, ¿no? De tal modo que, si bien muchas veces no podría ser directamente el área usuaria, se puede constituir como un área técnica. Y dirán, ¿y qué es un área técnica? El área técnica, señores, es aquella que por su naturaleza de funciones le va a corresponder apoyar, no hacer, apoyar al área usuaria a elaborar su requerimiento. Porque nosotros sabemos que muchas veces confundimos mucho el hecho de poder requerir lo mejor, dicen, y piensan que lo mejor es todo lo más sofisticado, todo lo que, digamos, pues, exigir, pues, muchas veces excesivas situaciones del bien o del servicio, porque esto muchas veces no necesariamente va a ser útil. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Un gobierno local, sabemos que en los 3 primeros meses del año realiza toda su campaña tributaria. Y bueno, tenía determinado atender a determinado público, determinado contribuyente. Sin embargo, pues fue todo un éxito la campaña tributaria. Comienza todo un éxito y se dan cuenta pues que quedaron cortos en la atención a los contribuyentes y requieren implementar una ventanilla adicional, una ventanilla. Hoy en día las ventanillas de todas maneras tienen una computadora, tienen una persona y de alguna manera pues esa computadora les va a ayudar a tener una base de datos simplemente por un registro, ¿no? Entonces el área usuaria pide y solicita una computadora. Pero ¿para qué? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Sería correcto si la pide con Blu-ray? ¿Si la pide con tarjeta de video con tanta capacidad? ¿Si la pide pues grandota, digamos, pues, ¿no? Con monitor, no sé, 20 pulgadas, 22 pulgadas. Eso es justamente lo que permite pues al área técnica colaborar, apoyar, coordinar lo que realmente requiere o realmente va a satisfacer la necesidad. Porque satisfacer la necesidad, señores, no es más ni menos, es lo suficiente. No confundamos, no es lo excesivo, porque no necesariamente lo excesivo tendría que cubrir la necesidad. ¿Estamos? Entonces, tenemos pues que considerar que el reglamento de organización y funciones, conjuntamente con el decreto legislativo 1017, que aprueba la ley de contratación del Estado, y su reglamento, que fue aprobado por el decreto supremo 184 del año 2008, además que ambas tienen disposiciones modificatorias, conexas, ampliatorias, podríamos considerarlo o vamos a considerarlo como la base legal para los procesos de contratación en cuanto al requerimiento hablemos. Bien, en cuanto a requerimiento hablemos. Entonces, ya había mencionado pues que en cuanto a la ley, tenemos pues que el artículo 13 ya señala las características técnicas de los bienes y servicios.
¿Qué nos dice al respecto el artículo 13? El área usuaria, miren señores, la acción, el verbo, el tiempo, deberá. ¿Qué es deberá? Deberá es obligatoriamente hacer. Deberá es no tiene otra opción. Deberá es sí o sí. Describir el bien y servicio. O sea, la obligación que tiene la usuaria es describir el bien, obviamente si su necesidad es un bien, y el servicio si su necesidad es un servicio. Definiendo, miren, definir es mucho más preciso que detallar, que otra acción. Definir, o sea, digamos, tratar de ir al mayor detalle en cuanto a cantidad y calidad. Miren, señores, ¿qué define el área usuaria? Define cantidad y calidad. Calidad, vamos a ver, luego está referido pues a la descripción. Y algo muy importante, por eso lo he tratado de marcar, y está también señalado en azul y en cursiva, es que se deberá indicar la finalidad pública. La finalidad pública. ¿Para qué sirve la finalidad pública? Más allá que adelante lo vamos a ver. Su nombre lo dice, señores, finalidad. Es alcanzar un propósito. Es el para qué. ¿Para qué quiero algo? ¿Para qué quiero la computadora? En el ejemplo que dimos de la campaña tributaria. ¿Para qué queremos la computadora? La computadora la queremos para atender y optimizar el servicio de atención al contribuyente, dado que ha incrementado la demanda de los mismos. ¿Se dan cuenta? Es importante, miren, ahí hay otro elemento que tenemos que ir ya considerando en una estructura de un requerimiento. La finalidad pública, señores. Hoy más que nunca, porque es lo que nos va a justificar darle un correcto destino al bien o al servicio. ¿Ok? ¿Tienen hasta acá alguna pregunta? Sin duda alguna, ¿están yendo bien? ¿Están escuchando bien? ¿Están dormidos o no están dormidos? ¿Ok? Veo que están dormidos. Ah, hay una persona por ahí que me contestó que no. Bien. Ok, la señorita Liz. Señora Aranda, ¿de dónde es usted, señorita Liz? ¿De acá de Lima? ¿De alguna entidad pública? ¿De alguna entidad pública, señorita Liz? ¿Usted, señora Aranda? Ah, privado, o sea, es proveedor. Bien. ¿Usted, señora Aranda? Desde Iquitos. ¡Wow! Los felicito. Ah, mire, personal de la Marina de Guerra del Perú, de nuestra querida Marina de Guerra del Perú. ¡Wow! De Iquitos, qué bien, los felicito pues. Conozco Iquitos, una ciudad muy bella, paisaje muy natural, un calor intenso. Bien, y bueno, qué bueno que también de Lima estén acá proveedores que el día a día están también con las contrataciones públicas. Vamos a ir conociéndonos de a pocos, bien, pero sí que perjudique un poco el seguimiento a la sesión. Continuamos. Entonces, recuerden lo importante que es el área usuaria, mire, y la que le corresponde describir el bien y el servicio. Señores, y lo más importante, colocar el propósito, el fin público. ¿Y qué es la finalidad pública, señores? Es
tratar de alcanzar el interés público, o sea, no solamente un interés personal, digamos pues personal respecto a una persona, no, tiene que generar todo un provecho colectivo. Recuerden que todo lo que hacen las entidades públicas, todo está dirigido a la colectividad. Segunda idea, la formulación, se refiere al requerimiento, deberá ser realizada por el área usuaria, ya lo hemos dicho, el área usuaria es la única y exclusiva responsable de formular, de determinar su requerimiento. Pero algo importante, en coordinación con el órgano encargado de las contrataciones, pero dice en coordinación, no le dice que lo deba hacer el órgano encargado de las contrataciones. ¿Por qué en coordinación? Porque, señores, obviamente siendo las áreas usuarias áreas temáticas, es decir, que ejercen funciones distintas a las contrataciones, ¿qué mejor que el órgano encargado de las contrataciones le oriente de acuerdo a la estructura que deba tener, lo mínimo que deba tener un requerimiento, si efectivamente está correcto y qué otras condiciones más deben contemplar? Miren lo importante, lo importantísimo que es conocer que se coordinará, ¿ok? Se coordinará con el órgano encargado de las contrataciones. Tercera idea, debe permitir la concurrencia de pluralidad de proveedores. ¿Por qué esta idea es importante para considerar? Porque, señores, lamentablemente hoy en día muchas entidades, no digo todas, y no voy a mencionar nombres, pero sí conozco de algunas, muchas veces pues elaboran requerimientos para determinados proveedores. Es decir, en vez de dar apertura al mercado, al libre mercado, limita el acceso. Claro, bajo la idea de que se quiere lo mejor. Y no es así, señores. No es así. Porque, como les vuelvo a decir, basta solamente enseñarnos en las condiciones que deba rodar a un bien o a un servicio para poder tratar pues de que eso nos lleve a conseguir lo que realmente sea útil y satisfaga nuestra necesidad. ¿Ok? Entonces, qué importante pues es que ustedes conozcan de que el requerimiento no debe limitar el acceso al mercado. Por lo contrario, debe dar apertura y debe permitir la concurrencia de proveedores. Entonces, es importante permitir la concurrencia de proveedores. A su vez, habíamos previsto lo que dice la ley, pero también a su vez el reglamento nos dice también y contempla y complementa lo que dice la ley. El artículo 11 nos dice a su vez también una idea similar. El área usuaria es la responsable, y ahí ya señala una responsabilidad absoluta. No, ahí señala una acción que no puede ser pues delegada por el área usuaria, ¿no? ¿La de qué?
la de definir con precisión, es decir, tratar de llegar a lo más preciso las características, se refieren a describir el bien, el servicio, las condiciones es lo que rodea, la cantidad es cuánto necesitamos y la calidad, qué es lo que queremos. ¿Ok? Miren qué importante es conocer que el área usuaria debe justamente definir todos estos elementos. Y en cuanto a no restringir el mercado, señala que no, miren ese no muy enfático, podrá hacerse referencia a marcas, que es a veces se ha sabido hacer una mala práctica, o nombres comerciales, porque a veces si bien no se quiere hacer referencia a marcas, muchas veces pues se busca hacer referencia pues a algún diseño o algo que oriente pues la contratación. Es decir, todo lo que pueda orientar, todo lo que pueda referir a determinado bien o servicio no está permitido. Simplemente uno debe determinar la característica, debe determinar las condiciones, pero sin dirigir ni describir algo que oriente la contratación. Y debemos conocer entonces algunas definiciones. ¿Ok? ¿Hasta acá alguna pregunta? A ver. La señorita Diana Carolina, ¿de dónde es usted, señorita Diana Carolina? Señorita Diana Carolina, ¿de dónde es usted? De Puno. Qué bonito Puno. Bueno, no tengo la oportunidad ni la posibilidad todavía de ir. Qué bueno, Puno. A ver, ¿quién tenemos más? El señor Zabaleta. ¿De dónde está el señor Zabaleta? ¿Me está escuchando el señor Zabaleta? De Trujillo. La eterna primavera. Qué bonito es Trujillo. He estado varias veces en Trujillo, muy bonito. Bien. Ah, muchas gracias. Creo que es en febrero. Sí, en febrero. Miren, qué coincidencia. Sí. Esperemos. Qué bonito. Vamos a ver. Puno, debe ser un frío. Estuve en Cerro de Pascua hace 2 semanas y me imagino el mismo frío en Puno. El mismo frío en Puno. Exacto. Bien. Vamos a continuar. Vamos a hacer un ameno el tema. Además, para que ustedes puedan conocerse. Son compañeros virtuales, pero de todas maneras van a compartir. La señorita Gallo es de Sullana. ¿Usted es de Sullana, señorita Rosa? Señorita Rosa Jacqueline Gallo Castillo es de Sullana. ¿Se fue? Ah, de Piura, Sullana. Qué bueno. Yo les comentaré un poco para irnos conociendo. Yo soy de Tumbes, entonces conozco mi norte. Ok, no se preocupe, señorita Isla. Comentando pues que siendo del norte, me parece que el jueves me estaban indicando que no hay clases. Les voy comentando.
porque es feriado religioso, ¿no? Entonces, esto ya nos veremos hasta el día martes. Ok, me indican algo de casuística. ¿En qué sentido casuística? Discúlpeme. ¿Quieren casos? Vamos a entrar a casos ya cuando... A ver, este tema, este módulo tiene 4 sesiones. Me olvidé de indicarles, discúlpenme. Ok, sí, por eso les estaba comentando. Tiene 4 sesiones, es decir, van a ser de aquí el martes hasta el otro martes, el jueves que viene, o sea, de la próxima semana, y terminaríamos el martes 20. ¿Martes 20? Sí, el martes 20 de octubre. Ahora, en las 3 sesiones posteriores vamos a desarrollar cómo elaborar un requerimiento tanto para viernes, tanto para servicios y para consultorías. Ahí les voy a dar algunas referencias, casos, obviamente. En la medida yo más bien ahorita estoy haciendo todas unas consideraciones previas para que ustedes conozcan y realmente tengan claro algunas nociones que le van a ayudar pues justamente a llegar a estas sesiones para elaborar requerimientos, ¿no? Porque es importante, mire, vamos a continuar. Es importante conocer primero qué es un área usuaria. A ver, ya lo hemos dicho. Área usuaria es una dependencia, es la dependencia orgánica más que todo. Orgánica, señores. Por eso yo cité al Reglamento de Organización y Funciones, porque es el área orgánica cuyas necesidades pretenden ser atendidas con determinada contratación o que, dada su especialidad y funciones, canaliza los requerimientos formulados por otras dependencias. A ver, ahí hay 2 ideas. Área usuaria puede ser aquella que directamente tiene la necesidad, ¿no? Cualquier área, no sé, a ver, se me viene el ejemplo en un gobierno local, imagen institucional, ¿no? La misma gerencia municipal es un área usuaria, de tal modo pues que es la que requiere bienes y servicios para satisfacer sus necesidades. Ahora, la otra idea está dado que por su especialidad, dice, o sea, por la función que ejerce, por la competencia que tiene, canaliza los requerimientos formulados por otras dependencias. Es decir, por ejemplo, les comentaba, área usuaria de útiles de oficina son casi todas, o todas las áreas necesitan útiles de oficina. Pero ¿quién canaliza esos requerimientos? Almacén. ¿Ok? Bueno, ha entrado una señorita Diana Caterín Milagros. No se preocupe, yo lo entiendo, yo soy el primero que me disculpe porque entiendo cómo es este tema del horario, en fin, no se preocupe. Comentaba entonces en esta segunda idea del área usuaria es que muchas veces no directamente tiene la necesidad, pero sí la canaliza de otras áreas. Le ponía el ejemplo de almacén para el tema de útiles de oficina, o también podríamos citar el área de informática cuando hace todo un plan de implementación de equipos de cómputo, ¿no? Y hace un requerimiento total de computadoras previendo las necesidades de todas las áreas usuarias. El tema de obras también es importante conocerlo porque obviamente se tiene todo un plan a través de una sola área que canaliza las obras, ¿no? El área de infraestructura o el área de obras públicas. Otra de las definiciones importantes que conocer es el área técnica. Y ya lo explicaba. El área técnica, por la competencia, por las funciones,
es la dependencia especializada, es decir, conoce sobre lo que le trae en el bien o el servicio que es materia de la contratación. Puede también ser área usuaria. Por ejemplo, a ver, en el mismo ejemplo y reiterando algunas ideas, se requieren computadoras, sin embargo, qué mejor que el área de informática para coordinar y apoyar al área usuaria para determinar qué tipo de computadora, qué característica me refiero, requiere para la función que se solicita. Es decir, el área usuaria le explicará al área técnica qué es lo que quiere, me refiero en cuanto a la necesidad, la describe, y el área técnica es la que va a determinar qué es lo mejor para poder satisfacer esa necesidad. Alguien me dice EPP. A ver, discúlpenme esta sigla si no. El señor Zabaleta me indica EPP. A ver si me precisa, por favor, señor Zabaleta. Equipos de protección personal. ¿Esa referencia es con relación a qué, perdón? Ya, claro. ¿Tiene alguna inquietud? ¿Me está refiriendo ya? Ok, bota. Sí, claro. Efectivamente, estos son equipos de seguridad, digamos. Pero ¿qué referencia tiene con relación a lo que estamos explicando? Ah, claro. ¿Quién es el área usuaria? Por eso les comentaba. Ok. No sé si habrán áreas, pero si se requieren esos bienes, muchas veces se consolidan a través del área que monitorea, que supervisa de alguna manera el cumplimiento de dichos servicios o de los bienes. De tal modo pues que el área técnica va de alguna manera validar, va a darle, digamos, va a permitir en todo caso que el requerimiento satisfaga lo que realmente quiere satisfacerse, ¿no? Sin tener excesos, ni mucho menos quede insuficiente para satisfacer la necesidad. ¿Ok? Entonces quedan claras estas dos definiciones. Área usuaria es la que directamente puede determinar su requerimiento y el área técnica es la que por la competencia, por las funciones que le son asignadas en la entidad pública, obviamente coordina y apoya al área usuaria en su requerimiento. Otro de los ejemplos es, tengo entendido, imagen institucional. Puede constituirse un área técnica en un gobierno local respecto a todos los bienes que, digamos, satisfagan esa necesidad, ¿no? Entonces, el área técnica es la que va a ayudar al área usuaria a que el bien sea el que satisfaga la necesidad. Señorita Diana, ¿de dónde viene usted? Señorita Diana Caterín, porque hay una señorita Diana Carolina. Hay una señorita Diana Caterín Milagros. ¿De dónde es usted? ¿Me está escuchando? No me escucha, espero que me haya escuchado para irnos conociendo. Bien, en tanto, continuemos. Otra de las definiciones que debemos conocer con claridad es la referida a bienes.
¿Qué son los bienes para las contrataciones públicas? Son objetos objetos, es decir, lo visible, que requiere una entidad para el desarrollo de sus actividades y cumplimiento de sus fines. Bienes es objeto, es lo tangible. Y servicios, que es justamente una actividad o labor, miren, actividad o labor que realiza una persona natural o jurídica, porque no necesariamente tiene que ser natural, puede ser también jurídica. ¿Para qué? Para lo mismo que los bienes, para atender una necesidad de la entidad, pudiendo estar sujeta a resultados para considerar terminadas sus prestaciones. Importante conocer entonces pues que los bienes son los objetos, es lo tangible, y los servicios son la actividad o la labor, lo intangible, ¿no? Pero que se mide por resultados. ¿Ok? Entonces, ¿está quedando claro? ¿Tienen alguna duda hasta acá? No me contestó la señorita Diana Caterín, que recién se conectaba al grupo. ¿Okay? Bien, el señor Aranda me pregunta dónde laboro yo. Claro, no omití esa presentación. Actualmente soy asesor legal, apoyo legal de la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. ¿Saben de quién estoy hablando? No se asusten del nombre. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. ¿De quién estoy hablando? Indecopi, señores. Estamos por Indecopi. Bien. Ahora, conociendo pues obviamente las especificaciones técnicas, conociendo, el concepto de bien y el concepto de servicio, hay dos definiciones que guardan relación justamente y que es importante que ustedes los conozcan. Cuando nosotros hablamos de bienes, vamos a hablar de especificaciones técnicas, que nos vamos a referir al requerimiento, que es la descripción elaborada por la entidad de las características fundamentales de los bienes. Vuelvo a reiterar, especificaciones técnicas son bienes, ¿ok? Que van a ser contratados obviamente y de las condiciones en que se ejecutará la prestación. En cambio, cuando hablamos en servicios, vamos a hablar de términos de referencia. Término de referencia, que es la descripción elaborada por la entidad de las características técnicas y de las condiciones en que se ejecutará la prestación del servicio. Ok, entonces, reitero, cuando hablamos de bienes, vamos a referirnos en el requerimiento a las especificaciones técnicas. Y cuando hablamos de servicios, vamos a hablar de términos de referencia. ¿Ok? Es muy importante que ustedes sepan distinguir estas definiciones, porque de la lectura de muchas situaciones vamos a saber identificar si estamos hablando de bienes o estamos hablando de servicios. ¿Ok? Otra de las definiciones muy importantes que debemos conocer es un término que quizás engloba tanto a bienes o servicios. Me refiero a prestación. La prestación es la conducta
prometida por el obligado. Ya es un concepto jurídico, no los voy a enredar. Sin embargo, la prestación en sí es la acción misma de poder, de que se asuma una obligación. Es decir, el proveedor asume una obligación de prestar, de ejecutar. ¿Ok? De tal modo que conlleva pues también a bienes y servicios. Es un término que generaliza bienes y servicios. Podemos utilizarlo también cuando hablemos de prestaciones, es decir, para bienes o servicios. Otra de las definiciones que hay que conocer, señores, y vamos a ir familiarizándonos durante todas las sesiones, es el expediente de contratación. El expediente de contratación es el conjunto de documentos de todas las actuaciones referidas a todo el proceso de contratación. Es decir, ¿con qué empezaba el expediente de contratación que lo comentaba? Con el requerimiento. ¿Ok? ¿Con qué empieza el expediente de contratación? Con el requerimiento. ¿Y con qué se cierra? Con el pago. ¿Ok? Recuerden, se inicia con el requerimiento y se termina con el pago. Ese es el expediente de contratación, señores. Es decir, todo lo que surja con posterioridad, todo lo que se actúe siguiendo luego el requerimiento, todo, señores, debe actuarse, es decir, debe, vamos a decirlo, debe archivarse en el expediente. Así hasta que se contrate y finalmente se realice el pago. Entonces, ahí pues tenemos que todo ello constituye el expediente de contratación. Bien, señores. ¿Y qué debemos considerar previamente a elaborar un requerimiento? Y esto es muy importante. Tomen atención. A ver, ¿están despiertos? A ver, señorita Diana Carolina, ¿está ahí? Señora Aranda, ¿están todo bien? La señorita Diana Caterín Milagro no me contestó. Señorita Rabínez García. Acá hay la señorita Irene Fiorella. ¿De dónde es usted, señorita Irene Fiorella? Señorita Tello, ¿de dónde es usted? Ah, es particular, ok. Muy bien, proveedora. Vamos, estamos bien. Entonces, miren, estamos dentro de los dos escenarios. Tenemos servidores, aunque no he leído ningún servidor, y tenemos proveedores más que todo. Bien. Las consideraciones previas a la elaboración de un requerimiento. Vamos primero a tener la idea clara. Es importantísimo que antes de elaborar un requerimiento tengamos pues que considerar algunas situaciones que permitan pues nos permita pues elaborar un requerimiento primero sujeto a la normativa, segundo que a su vez nos nos sujete justamente a que la contratación sea óptima y sea la que requerimos para satisfacer la necesidad. Bien.
Lo primero que hay que conocer es que la formulación del requerimiento marca el inicio del proceso de la contratación. O sea, es el primer acto, señores. Es como decir la puerta de entrada. Es lo que nosotros tenemos como primer paso. Es por eso que considero que es lo importante, señores, en un proceso de contratación, el requerimiento. Porque como dicen, pues, lo que empieza mal va a terminar mal. Por ende, lo que empieza bien va a terminar bien. Entonces, elaborar un correcto requerimiento nos va a permitir, pues, justamente tratar de prever una correcta necesidad para que la misma sea satisfecha. Entonces, primera consideración es conocer que el requerimiento inicia el proceso de contratación. ¿Ok? Entonces, si las especificaciones técnicas, recuerden, especificaciones técnicas para bienes, o los términos de referencia para servicios, están bien definidos, los proveedores podrán ofertar mejor. Por ende, se obtendrá lo que mejor se ajuste a la necesidad. ¿Ok? Importante consideración. Importante consideración. Segunda consideración. El área usuaria deberá, vuelvo a decirlo, evitar, es decir, descartar, señalar en el requerimiento requisitos incongruentes y desproporcionados. Por ejemplo, muchas veces dicen, ¿qué tiene que ver requerir que la empresa tenga 10 años o 15 años en el mercado? Ahí están limitando a aquellas que tienen 1 o 2. Si tiene 1 o 2, ¿por qué no participar? Una cosa distinta es que luego en el proceso de selección se fijen criterios de evaluación en donde efectivamente puedan participar y pueda ganar alguien mejor. Obviamente los años, quizás nosotros tenemos la idea que los años en el mercado dan cierta experiencia, pero eso no es a ciencia cierta, porque una empresa que puede tener 10 años en el mercado puede vender igual que una que puede tener 1. ¿Por qué no decirlo que no? Entró pues con una política fuerte de mercado, ¿no? Entonces es un tema que hay que considerar para poder elaborar el requerimiento. Bien. Ok, señores, consideraciones previas, considerando justamente lo que es el requerimiento. Otra de las consideraciones que habría que considerar es que en un requerimiento no se debe requerir certificaciones internacionales. A ver, nosotros, señores, primero hay que conocer qué son las certificaciones internacionales. Hoy en día nosotros sabemos que las certificaciones internacionales dan cierto estándar de calidad a los procesos de determinadas empresas, a los procesos, no a la empresa. Es decir, que permite pues señalar que determinado procedimiento es óptimo y al ser óptimo pues da como producto un servicio o un bien de calidad. Sin embargo, esas certificaciones no pueden ser exigidas al nivel del requerimiento. Está prohibido. ¿Cuáles son esas certificaciones? Por ejemplo, el ISO 9000 o el ISO 2001, 9001, no todos los ISOs. ¿Ok? Entonces, por ese lado, pues, está prohibido. Sin embargo, estas certificaciones sí se pueden solicitar como factores de evaluación.
¿Ok? Sí se puede solicitar como criterio de evaluación. Luego tenemos que hay que verificar la existencia de antecedentes que permitan optimizar el requerimiento y coordinar aspectos técnicos con las áreas competentes. A ver, señores, las entidades públicas no tienen un año de existencia, salvo aquellas que recién surgen y aún así, recién surgiendo, tienen funciones que ya han venido desempeñando, ¿no? Porque surgen de una dirección general, surgen de una entidad nacional. Entonces, regularmente las entidades públicas todos los años compran lo mismo. Entonces no tenemos por qué darle más vuelta que sino buscar el antecedente. Y además, lo que se contrata o lo que se adquiere siempre debe estar referido a lo que existe en el mercado. Por ejemplo, pues uno no podría solicitar la adquisición de un cohete. Vamos a ser extremistas. ¿Ok? De tal modo que siempre hay que hacer mención a alguna referencia o algún antecedente que nos lleve a decir o que nos lleve a precisar determinado carácter, determinado detalle. La señorita Diana Carolina me dice HCCP. ¿Siglas de qué son, señorita Diana? Señorita Diana. HCCP. Bueno, vamos a continuar. Me quedé con la duda. HCCP debe ser algún hospital. Bien, fin. Otra de las consideraciones que habría que considerar es los plazos para la atención de los requerimientos. Es decir, todas las áreas usuarias, y esto también depende del órgano encargado de las contrataciones, debe difundir cuánto aproximadamente puede conllevar efectuar un proceso de contratación. De tal modo pues que las áreas usuarias no sean ajenas a esos plazos y puedan prever con oportunidad, con antelación, ¿no? Y en su momento debido los requerimientos. Porque hoy en día ustedes saben que a la falta de una correcta u óptima ejecución del presupuesto, las áreas usuarias muchas veces se les escucha echar la responsabilidad a la ley de contrataciones y a su reglamento, porque manifiestan que los plazos son muy engorrosos, son muy largos, muy extensos, y eso no es correcto, ¿no? Eso no es correcto porque de algún modo, pues, a sabiendas de que los plazos están ahí, obviamente la área usuaria, considerando lo mismo, debería considerar lo mismo cuando elabore el requerimiento. Bien. Continuamos, señores. Ahora entramos ya a lo que debe tener o lo que debe ser el contenido del requerimiento. Es decir, tanto para términos de referencia, recuerden que término de referencia es para servicios, como especificaciones técnicas para bienes. Primero, miren, vamos a ir elaborando un requerimiento. ¿Qué debe colocarse primero en un requerimiento?
en la denominación, señores. La denominación. ¿Qué es la denominación? Vamos a irlo más adelante, que es la síntesis o la breve descripción de lo que queremos. Es como el título. No, es como el título. Luego tenemos que contemplar la finalidad pública, que lo hemos explicado que es el propósito. Luego vienen los antecedentes, que ya hemos dicho que es la referencia de otras adquisiciones, de otras contrataciones. Los objetivos de la contratación es a qué apuntamos, ¿no? ¿A qué apuntamos? ¿Dónde vamos con la contratación? Luego viene lo importantísimo que es el alcance y la descripción de la prestación, ¿no? Entonces, importante considerar el alcance y la descripción de la prestación. Y vamos entonces pues a desarrollar cada, digamos, y denominándole cada capítulo. La denominación de la contratación. Como decía, es la breve descripción de lo que se requiere. O sea, es el título. Por ejemplo, si hablamos de bienes, vamos a decirlo, adquisición de computadoras, nada más. Si hablamos de servicios, podría reiterarse contratación del servicio de seguridad y vigilancia. ¿Se dan cuenta? Esos títulos nos llevan a identificar lo que principalmente queremos, el objeto principal. Luego ya vendrá todo el detalle, pero sin embargo con el título lo que queremos, con la denominación, perdón, lo que queremos es identificar o permitir al proveedor que de alguna manera identifique pues lo que la entidad pública requiere, porque yo proveedor leo, adquisición de computadoras, ya sé que la entidad requiere computadoras y si estoy interesado en ella, tendría que ella revisar las bases, ¿no? De igual manera, si soy proveedor del servicio de seguridad y vigilancia, es decir, tengo una empresa de seguridad y vigilancia, entonces, leyendo la contratación del servicio de seguridad y vigilancia, me interesaría participar en dicha contratación. Es la denominación de la contratación. La finalidad pública, ya lo hemos dicho, importante, señores, importantísimo, hoy en día que debe justificarse absolutamente todas las contrataciones que realice una entidad pública. Y está referida la finalidad pública al interés público que se persigue satisfacer con la contratación. ¿Ok? Importante la finalidad pública. Describir el interés público que se persigue para satisfacerse con la contratación. Bien, por ejemplo, a ver, en el mismo ejemplo las computadoras. La adquisición de computadoras servirá para renovar los equipos informáticos y permitir el cumplimiento de las funciones y actividades propias que desarrolla el personal de la entidad. En el caso del servicio de seguridad y vigilancia, permitirá resguardar los bienes de la entidad, así como la integridad de las personas que laboran en ella. ¿Se da cuenta? Es el propósito, es el para qué. Importantísimo la finalidad pública. Los antecedentes. Los antecedentes, señores, están referidos, como he dicho también, a explicar de manera general el motivo, de alguna manera,
y la referencia de dónde surge la necesidad. Ese es el antecedente, de dónde surge la necesidad. No para qué, de dónde surge. Por ejemplo, para la adquisición de computadoras, la entidad cuenta con computadoras que fueron adquiridas el año 2005, por lo que ya se constituye como obsoletas y presentan innumerables fallas técnicas. ¿Se dan cuenta? O sea, a partir de una breve descripción general de lo que había sucedido es que surge una necesidad, en este caso, de las computadoras. En el tema, pongamos, del servicio de seguridad y vigilancia, puede decirse que se constituye como un servicio permanente, ¿no? Cuya cantidad de agentes se sustenta en que la entidad posee actualmente un mayor número de inmuebles. O sea, explicar pues de dónde salen algunas condiciones o algunas características propias del servicio. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de los antecedentes. Bien. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna inquietud, señores? ¿Ninguna? ¿Todo bien? ¿Está todo bien? Ok, el señor Aranda me dice que está todo bien. Ok, bien. ¿Ninguna pregunta? Continuemos. Luego viene la estructura, y es lo que les estoy dando, les hago recordar, señores, que estamos señalando, digamos, los elementos que van a formar parte de la estructura de un requerimiento. Ya hemos hablado de la denominación, hemos hablado de la finalidad pública, hemos hablado de los antecedentes y vamos a hablar de los objetivos. Los objetivos nos van a permitir conocer claramente qué beneficios pretende obtener la entidad, es decir, a dónde vamos. ¿Ok? Por ejemplo, en las computadoras podemos señalar que el objetivo es que cada trabajador realice sus funciones. Obviamente, a partir de utilizar métodos tecnológicos, ¿no?, que permitan obviamente optimizar las funciones, porque sabemos muy bien que hoy en día todo es tecnología, por ende computadoras. En el caso del servicio de seguridad, el objetivo nos permite que se custodien los muebles y muebles de la entidad contando con un servicio ininterrumpido. Señores, los objetivos son parecidos a la finalidad, pero no son iguales. Los objetivos apuntamos, digamos, a muchas razones, mientras que la finalidad es el mismo, que debe estar, recuerden, ligado con el interés público. ¿Ok? Ligado con el interés público. Es importante que eso conozcan. Y ahora vamos a entrar al capítulo o al elemento, obviamente, dentro de la estructura del requerimiento, quizás el más extenso, pero el que va a permitir justamente el alcance y la descripción del bien o del servicio. Este capítulo del alcance y la descripción primero nos va a poder determinar características y condiciones. ¿Ok? ¿Qué son las características y las condiciones? Señores, está referido a aquellas características técnicas. Este es en el caso de bienes, ojo, de bienes, condiciones de operación, embalaje, rotulado, reglamentos técnicos y normas meteorológicas y o sanitarias, ¿no?, sean nacionales, de sobre todo el impacto ambiental, el acondicionamiento, la modalidad de ejecución, el transporte y los seguros, la garantía comercial y todos los aspectos necesarios que deba describirse a través de estas características y condiciones. Bien. Luego tenemos que el requerimiento debe contemplar requerimiento de bienes, es decir, las especificaciones técnicas, las prestaciones accesorias a la prestación principal. ¿Por qué prestaciones accesorias? Porque, señores, digamos,
Si nosotros queremos adquirir un auto, podemos requerir un mantenimiento preventivo. Esa es una prestación accesoria, o un soporte técnico, o una capacitación respecto al manejo. Son prestaciones de tal modo que nos permita pues identificar y colocarlo dentro de lo que corresponde estas especificaciones técnicas. Luego tenemos los requisitos del proveedor y del personal, porque efectivamente el requerimiento técnico mínimo, en este caso de bienes, que viene a ser las especificaciones técnicas, nos va a permitir los requisitos del proveedor, nos va a permitir determinar cierto perfil del proveedor o del personal que nos va a brindar el bien. Es permitido, señores. Otro de los alcances de la descripción es el lugar y el plazo de ejecución de la prestación. ¿Ok? El lugar y el plazo de la ejecución. Importante, señores, porque nos va a permitir pues que el bien sea entregado en determinado tiempo y en determinado lugar. Y esto es importante porque muchas veces se puede originar alguna controversia respecto a este alcance. Otra de las condiciones o elementos que debe tener una estructura de las especificaciones técnicas son los entregables, ¿ok? Es decir, la forma que se va a entregar los bienes puede ser en dos, puede ser en forma periódica, puede ser en una ejecución única. Luego tenemos los adelantos, porque señores, escúchenme bien, si el requerimiento no prevé estas condiciones o estos elementos, más adelante no se van a poder exigir. Más adelante no se van a poder exigir. ¿Ok? El requerimiento debe contemplar todas estas condiciones, todos estos elementos. Por ejemplo, adelantos, la subcontratación, la confidencialidad, muy importante, porque muchas veces hoy en día está manoseado la información. Sabemos muy bien que se trafica mucho con la información. ¿Qué mejor que contemplar esta cláusula de confidencialidad? Las medidas de control que están referidos a determinar qué área va a dar la conformidad, qué área va a supervisar la prestación, qué área va a monitorear la ejecución. Luego también, dependiendo del bien, hay que determinar pruebas de conformidad. ¿Ok? La forma de pago, porque a veces también se plantea forma de pago periódica o por cada entregable. Fórmula de reajuste. Señores, a veces hay que poder prever fórmula de reajuste porque hay determinados bien que los proveedores ya no quieren hacer una contratación complementaria porque el valor les es muy perjudicial. En cambio, si hay fórmula de reajuste, pudiera contemplarse las mismas. Por ejemplo, en el combustible. Me pregunta, ¿se pueden aumentar condiciones? Sí, señores. Y otras condiciones que se pudieran considerar. Pero consideramos, como le digo, esto no es un formato obligatorio. Estamos tratando de haber consolidado todos aquellos elementos que hemos recogido de toda la normativa. ¿Ok? De tal modo que pueda obtenerse una estructura de un requerimiento acorde con lo que se quiere. Bien, luego tenemos penalidades. Recuerden las otras penalidades, porque hay una penalidad del 10% que es la penalidad legal por el retraso injustificado. Esa es por ley, no necesariamente tendría que contemplar los requerimientos, pero sí otras penalidades porque uno o el área usuaria podría plantear otras penalidades respecto al bien en la medida que pueda pues
determinar cuyo incumplimiento le genere algún perjuicio, ¿no? Además también se deba determinar la responsabilidad por vicios ocultos. Sabemos que la norma establece mínimo 1 año, pero nosotros podemos, como área usuaria, contemplar un tiempo mayor. La declaratoria de viabilidad, que está referido a bienes que deriven de proyectos de inversión. Normas específicas porque, señores, hay que contemplar muchas veces alguna normativa que, si bien la ley de contrataciones del Estado y su reglamento regulan todo el proceso de contratación, hay normativas específicas que hay que contemplar porque sí consideran disposiciones que en la contratación deben contemplarse. Por ejemplo, la Ley General de Hidrocarburos, regula pues la comercialización del combustible, ¿no? Y anexos que vienen a ser justamente algún otro documento que podría contemplarse y sería necesario para que el proveedor pueda de alguna manera hacer la mejor propuesta. Pregunta, responsabilidad por uso oculto, ¿podría explicarlo por favor? Ok. Como su nombre dice, vicios ocultos, quiere decir que uno no ve vicios, defectos. Por ejemplo, compramos una computadora y muchas veces vienen con un sticker, ¿no? O una cintilla de seguridad que dice que no se podrá abrir. Es decir, nosotros no vemos cómo está dentro, solamente damos fe de lo que vemos afuera. Entonces nos da la computadora y comenzamos a trabajarla. Sucede que al mes o los 2 meses esa computadora comienza a fallar. Y como comienza a fallar, son problemas internos. Son algo que no lo pudimos detectar porque estaban por dentro. Entonces, es que nosotros podemos hacer uso de una responsabilidad, ¿no? De una garantía, en todo caso, que el proveedor pueda asumir porque son daños internos. Nos preguntan, por favor, ¿puede repetir qué es una fórmula de reajuste? La fórmula de reajuste está referida, señores, a que, dada la naturaleza del bien, en este caso que nos trae, pueda generarse cierta, digamos, cierto, como su nombre lo dice, reajuste sobre el precio, pero que tenga una justificación, un criterio objetivo que puede ser a través de una fórmula o a través de una disposición. En el caso, pongamos por ejemplo, del gobierno de la comercialización del combustible, ustedes saben que el combustible sube y baja. Eso se utiliza a partir de la fórmula de reajuste. La fórmula de reajuste en ese caso se daría a partir del precio que dictaría la planta. Entonces, nosotros consideraríamos justamente para poder bajar o subir, en este caso del ejemplo, el combustible. ¿En los servicios puede haber vicios ocultos? Sí, señores. En los servicios con mayor razón. Como no es tangible, muchas veces pueden darse los defectos con posterioridad. ¿Ok? Por ejemplo, a ver, en servicio, digamos, algún producto, pues algún entregable de algún servicio que se haya dado y con posterioridad uno no lo haya notado, entonces van surgiendo justamente las situaciones que estaban, como se dice, escondidas. Bien, eso es en cuanto a bienes. En cuanto a servicios, señores, es bien parecido la estructura propuesta. Si ustedes se dan cuenta, tiene las actividades, el procedimiento, ¿no? El plan de trabajo, los recursos provistos por el proveedor, los reglamentos técnicos y normas meteorológicas y o sanitarias,
¿no? Los seguros, prestaciones accesorias y todo lo que viene justamente con con el requerimiento visto anteriormente. Bien. Entonces hemos visto pues en bienes o de servicios. Y miren, esto es más o menos el flujo. Les he traído aquí más o menos el flujo que debe tener el flujo que debe tener la elaboración, el trámite para elaborar un requerimiento. Tenemos pues el paso 1, paso 2 hasta el paso 7. Miren cómo se puede decir, ¿no? El área usuaria determina la necesidad, va a la instancia previa, que en todo caso sería el área técnica, se elabora el requerimiento final. Bueno, en este caso porque se utiliza un sistema que es el sistema integrado de gestión administrativa, que es el pedido SIGA. Se organiza el expediente, se remite el expediente al área de contrataciones para su atención. En una contratación directa, que sabemos que está exceptuada de la normativa de contrataciones, lo mínimo que consideramos que debería ir es una denominación, una finalidad y el alcance y la descripción. No es muy importante mucho los antecedentes ni los objetivos, pero sí, ¿no? De alguna manera considerar al menos la denominación, la finalidad, porque siempre debe justificarse el por qué y el para qué, ¿no? De alguna manera para poderlo ver. Bien, señores. ¿Alguna pregunta tienen hasta acá? ¿Alguna indicación? ¿No tienen ninguna inquietud sobre el requerimiento? Hemos visto estas consideraciones previas. Bien, señores. Entonces, nos vemos de aquí a una semana. Vayan leyendo, pregunten, lean. ¿Alguna inquietud, señores? Si tuviesen, no tengo ningún problema, estoy a disposición. Vean, pues, lo mejor en cuanto a algunos casos, algunas inquietudes, algo que les haya pasado. No hay ningún problema, señores. Acá todo queda entre nosotros. Es bueno que lo compartan. Tengo entendido que el día jueves no hay clases porque es feriado religioso. Yo no tengo ningún problema, pero hay que respetar obviamente el feriado mismo, ¿no? Ustedes mismos, imagínense, hasta la noche les complicaría, les cortaría todo el día, ¿no? Bien, entonces el examen va a ser la última sesión, es decir, de aquí a 2 semanas. En verdad no se asusten, no es un examen, yo le llamo un diagnóstico, son lo básico, señores. Yo no pregunto para que ustedes caigan o esto que lo otro, no, son temas básicos y considero vitales, mínimos, que ustedes deben considerar como conocimiento. Bien, ok, señores, ¿alguna inquietud más, alguna pregunta, algo que quieran comentar? Bien, señores, entonces veremos tema de moras. Ya podemos retirarnos. Sí, se pueden retirar. Me dicen de moras, eso es de penalidades, pero yo podría explicarlo, no tengo ningún problema, pero estamos en elaboración de requerimientos. ¿Ok? Bien, entonces quedamos hasta el próximo martes. ¿Tienes internet ahí? Acá no hay wifi, por si acaso.
que quería Wi-Fi.